Pero ¿cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Dios lo bendiga. La semana pasada hablamos de la función reconciliadora del Señor Jesucristo. Presentamos las consecuencias de ser enemigos de Dios. Alguien me dijo, uy, fue como muy duro al comienzo, pero bueno. Argumentamos que esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Éramos enemigos del Señor, pero vimos la gloriosa verdad de que en Cristo somos presentados santos, sin mancha e irreprochables, porque en esta existencia se nos acredita la justicia de Dios, una verdad absolutamente maravillosa, y en la vida eterna se consumará nuestra perfección. Es algo maravilloso y es algo que nos llena de gozo y de agradecimiento, conocer las pésimas noticias, pero luego conocer la bendición que tenemos en Cristo y las promesas que tenemos en Él. En esta mañana nosotros vamos a considerar la concepción que el apóstol Pablo tenía del ministerio. Sabemos que antes de su encuentro con Cristo, en el camino a Damasco, saben ustedes que él iba a perseguir cristianos. Saulo de Tarso había consagrado su vida para perseguir a los creyentes. Había consagrado su vida a perseguir y encarcelar a las personas que creían en el Señor Jesucristo. Sin embargo, tras ese encuentro, la vida de Pablo cambió para siempre. Pablo era, en palabras del Señor, un instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, según palabras de Hechos 9:15. Lo cierto es que el apóstol Pablo se tomó en serio su llamado. Él era un hombre que entendía que el servir a Cristo es una muestra de la gracia de Dios y no un derecho adquirido por Él. El corazón del apóstol estaba agradecido por el supremo llamamiento de Dios que había recibido en Cristo Jesús y consideraba como basura todo lo que antes había sido valioso para él antes de conocer al Señor Jesucristo, según Filipenses 3. El apóstol entendía que el ministerio no es una alternativa de vida, no es una opción más en la amplia lista de actividades que una persona puede realizar. El ministerio en realidad es un llamado y es el único camino que la persona llamada por el Señor puede tomar. El mismo apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Hay quien entra al ministerio para cambiar de actividad, para explorar e intentar a ver cómo le va. Yo he escuchado la frase, fulanito se volvió pastor. Nadie se vuelve pastor, hermanos. El Señor llama, el Señor capacita y el Señor obra a través de las personas que Él llama. El verdadero pastor no se hace pastor, no se vuelve pastor. Y Pablo entendía esto. Él no entró al ministerio porque quería cambiar de actividad, porque quería buscar reconocimiento, y mucho menos porque anhelaba una vida cómoda, libre de conflictos. Parece mentira, pero hay gente que piensa que el ministerio es fácil. Y hay quien dice, no, pues mijito, si no pudo con esto, vean, métase a ser pastor que de pronto le va mejor y ahí no tiene que trabajar tan duro. El verdadero ministro de Dios no busca la comodidad. Vive por la verdad y está dispuesto a padecer por ella. En el texto de hoy, Pablo nos hace una presentación de su visión del ministerio y nos habla de la función principal que le fue encomendada por el Señor Jesucristo. Escuche, dar a conocer un misterio glorioso. Es el título de nuestro mensaje. El pasaje en esta mañana lo encontramos en Colosenses, capítulo 1, versos 24 al 29. Hoy terminamos el primer capítulo en Colosenses. Dice la palabra de Dios:
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada por vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta es la Reina Valera del 95. Iniciamos con el verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Un verso muy interesante. Lo primero que salta a la vista es una idea que puede sonar contradictoria. Me gozo en lo que padezco. Va en contra de la lógica. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que sus padecimientos le traen gozo. Recordemos que Pablo está escribiendo estas palabras, muy probablemente desde Roma, en prisión. Los padecimientos de Pablo le generan gozo porque son por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y son para beneficio de la iglesia. Los sufrimientos del apóstol eran la consecuencia de su proclamación del evangelio. Por eso estaba sufriendo. No podemos decir que el conocer a Cristo significó para Pablo una reducción en sus padecimientos. Al contrario, desde que Pablo se convirtió al Señor Jesucristo, sus enemigos se multiplicaron y estos enemigos querían matarlo. Pablo escribe a los colosenses estando privado de su libertad, pero no podemos olvidar que él había recibido un buen reporte. ¿Recuerdan eso? Había recibido un buen reporte de parte de Epafras, que le había dicho que la iglesia en Colosas había respondido favorablemente al evangelio. Entonces podemos entender esas palabras. Me gozo en lo que padezco por ustedes. Me gozo porque a pesar de que estoy en prisión, ustedes han respondido favorablemente al evangelio. Por eso él puede gozarse en sus padecimientos. Si bien Pablo estaba en prisión, escuche, el evangelio estaba libre, haciendo su obra en los corazones de las personas. Ustedes saben que cuando el cristianismo surgió, a los cristianos los perseguían, pero entre más los perseguían y más los mataban, el evangelio más se multiplicaba. Los colosenses, así como todos los creyentes a través de la historia, nos hemos visto grandemente bendecidos por los escritos del apóstol Pablo. Pregúntese usted esto: ¿será que Pablo hubiese escrito lo que escribió si no hubiese padecido lo que padeció? Probablemente no. Es cierto, Pablo es un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios, quien escribe a través de Pablo, como escribe a través de los otros autores. Pero él necesitaba la experiencia del sufrimiento para poder escribir lo que escribió. Sin el sufrimiento, Pablo no hubiese podido decir las cosas que dijo. Los padecimientos del apóstol le traían gozo porque su sufrimiento representaba bendición para muchas personas, incluso a nosotros hoy, 2000 años después. Para Pablo, los sufrimientos por causa de Cristo eran un medio para crecer en semejanza a Él. Escuche lo que dice en Filipenses 3:10. Dice: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero padecer de tus padecimientos, yo quiero sufrir por ti, porque así crezco en semejanza a ti?
Ese era el corazón del apóstol. Pablo reconocía que el propio Señor Jesucristo trae consuelo en medio de la aflicción. Segunda de Corintios 1:5, escuche. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Sufría por Cristo, pero su consuelo y su paz estaban en Cristo. Segunda de Corintios 4:17. El apóstol pone en perspectiva los sufrimientos en esta vida frente a las glorias de la vida. Yo sé que hay personas que están sufriendo en este momento en esta iglesia, yo lo sé. Hay personas que están padeciendo diferentes sufrimientos. Pero escuche lo que Pablo dice con respecto a los sufrimientos de esta vida. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hermanos, el sufrimiento del creyente tiene un propósito. El creyente no sufre en vano. Y a través del sufrimiento crecemos, nos produce el sufrimiento un eterno peso de gloria. Esas son palabras maravillosas. El punto aquí es que las aflicciones del creyente por causa de Cristo siempre tienen un propósito. El Señor dispone todo sufrimiento para nuestro bien. Y eso hace alusión a Romanos 8. Él dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Todas las cosas, las buenas, las malas y las regulares, todas. No importa el grado de dolor que sintamos, siempre será algo leve y pasajero si ustedes y yo lo comparamos con la gloria venidera. Yo estoy convencido que la clave de Pablo era que el hombre tenía sus ojos puestos en la eternidad. Esa es la clave de Pablo. La clave de Pablo no es que fuera un gran hombre, un superhombre, no es que era, de hecho, sabemos que no era muy una persona que no tenía mucho don de palabra. Parece que su apariencia de hecho tampoco era mayor cosa. La gente lo despreciaba porque no creían que era un buen orador y tampoco se veía muy bien. Pero este hombre tenía el poder de Dios obrando a través de él. Y sus sufrimientos eran causa de gozo porque sus ojos estaban puestos en la recompensa, no en esta vida y no en sus dolores. Continuamos con el verso y Pablo dice que él cumple, escuche, él cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este es un texto de mucho cuidado. Ha sido objeto de malas interpretaciones a través de la historia. Algunos argumentan que expresa la idea de que el sacrificio de Cristo fue insuficiente y que nosotros como creyentes debemos sufrir para contribuir a nuestro proceso de salvación. En otras palabras, la cruz no es suficiente. Obviamente no puede ser lo que Pablo está diciendo, porque justamente el objetivo de la carta es refutar las enseñanzas falsas de los maestros de Colosas que enseñaban que Cristo no era suficiente. No tiene ningún sentido que Pablo esté argumentando sobre la suficiencia de Cristo y ahora diga no es suficiente y tenemos que completar en nosotros, en mí, el sufrimiento que él no pudo completar en la cruz. No tiene nada que ver con eso es un error. ¿En qué sentido entonces Pablo cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? Escuche porque es interesante. Dijimos que los sufrimientos de Pablo eran por causa de Cristo. Él había sufrido muchas aflicciones por predicar la palabra de Dios. Esa era la razón. Y ahora estaba preso en Roma. Pablo había heredado la animadversión, la rabia que a Cristo le tenían los judíos, la había heredado Pablo y la habían heredado los creyentes. El sufrimiento que ya no podían causarle a Cristo, ahora se lo causaban a Pablo, así como a los demás creyentes. En ese sentido, Pablo padecía en su carne las aflicciones que de haber estado Cristo presente hubiesen estado dirigidas a él. Recordemos que en su experiencia con Cristo en el camino a Damasco, el Señor Jesucristo, ¿qué le pregunta? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí.
Vemos entonces aquí que los sufrimientos de los creyentes son en esencia los sufrimientos de Cristo. La persecución del creyente es la persecución de Cristo. La aflicción del creyente es la aflicción de Cristo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Causar aflicción al creyente es afligir a Cristo. Y en ese orden de ideas, los sufrimientos por causa de Cristo en Pablo y los creyentes, escuche, son la continuación de las aflicciones que Cristo recibió. Cuando nosotros sufrimos por causa del Señor Jesús, estamos completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Estamos recibiendo lo que si Cristo estuviese aquí, Él estaría recibiendo. En ese sentido, completamos, y Pablo completaba las aflicciones de Cristo. Vamos al verso 25, dice la Escritura: de ella fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Quién es ella? La iglesia, viendo, si miramos el contexto, ella es la iglesia. Pablo había sido hecho ministro de la iglesia. Y hay dos palabras clave en este verso: la palabra ministro y la palabra administración. Ministro es la traducción de la palabra griega diáconos, de donde obtenemos la palabra diácono, los diáconos de la iglesia, y tiene la connotación de siervo, alguien que sirve ejecutando órdenes de otro. Y la palabra administración es la traducción de la palabra griega oikonomía, de donde viene economía, oikonomía, e implica, escuche, mayordomía, el estar a cargo de la posesión de las cosas, de las posesiones de otra persona. En ese orden de ideas, Pablo era un siervo que ejecutaba las órdenes de su amo, el Señor Jesucristo, quien le había encomendado ejercer mayordomía sobre su valiosa posesión, que es la iglesia. Y esta mayordomía incluía cuidar, guiar, alimentar a la iglesia con la palabra de Dios. El mayordomo es responsable ante el dueño de lo que hace con la posesión encomendada. Pablo sabía que tendría que dar cuentas a Cristo. Yo estoy convencido que esa es otra de las cosas que ayudaba mucho a Pablo. Él tenía temor de Dios y sabía que él iba a dar cuenta de lo que el Señor le había encomendado. Por eso también se manejaba con cuidado. Escuche, el pastor es un siervo. El pastor existe para servir a la iglesia, entendiendo que ella, ustedes, son posesión absoluta del Señor Jesucristo, quien la compró con su sangre derramada en la cruz. Es al Señor a quien el pastor dará cuenta de su mayordomía. El pastor no es el dueño de la iglesia, lo hemos dicho otras veces. Escuche, el pastor es un esclavo de Cristo. El pastor es un esclavo de Cristo. Pablo fue llamado al ministerio para anunciar cumplidamente, dice el texto, la palabra de Dios. Cumplidamente. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Su función como ministro, hermanos, no era quedar bien con todo el mundo, no era caerle bien a todo el mundo, no era que a todo el mundo le gustara la predicación de Pablo. A Pablo no le interesaba diluir el mensaje de Cristo para ser aceptado por las multitudes. A él no le interesaba eso. Su labor como predicador del mensaje de Cristo la vemos reflejada en dos consejos que Pablo le da a Timoteo. Escuche, segunda de Timoteo 2:15, le dice lo siguiente, palabras muy conocidas. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, escuche, que maneja con precisión la palabra de verdad. En este consejo, Pablo le enfatiza a Timoteo la importancia de ser precisos en la enseñanza de la palabra de Dios. No tratando de usar las escrituras para probar lo que queremos decir. Eso es algo muy importante, hermanos. En nuestro tiempo se utiliza mucho que las personas utilizan la Biblia para probar el punto que quieren dar. En otras palabras, introducen en la Biblia un significado que la palabra no tiene. Pablo no hace eso. Pablo hace lo contrario.
Él nos llama a sacar el significado que está aquí. Lo que esto significa, mi labor es sacar esa información y entregársela a ustedes. No decir, hoy me gustaría decirles esto a la iglesia. No, yo no soy nadie para decidir qué es lo que le voy a decir a la iglesia. Manejar con precisión la palabra de Dios implica sacar el mensaje contenido en las Escrituras. No introducir en ellas un significado que las Escrituras no tienen. Segundo consejo, escuche, interesante, 2 Timoteo 4:2. Pablo le dice esto a Timoteo: predica la palabra. O sea, no le dice haz amigos, no le dice trata de caerle bien a todo el mundo. Dice predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Ahora escuche, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En este consejo Pablo enfatiza que la predicación ha de llevarse a cabo en todo tiempo, hermanos, cuando conviene y cuando no conviene. Cuando no enfrentamos oposición y cuando puede traer consecuencias negativas. Lo hemos dicho otras veces, pero en mi corazón está que si algún día sufrimos persecución, aquí estamos. Cuando conviene y cuando no. El mundo y sus presiones jamás deben influir en la fiel predicación de la palabra de Dios. Nunca. Vemos otros elementos de la predicación en este texto en Timoteo: amonestación, reprensión, exhortación. Decirle a todo el mundo lo buenos y bonitos que son. Hermanos, podrá sonar lindo, pero no nos lleva a ver la importancia de nuestra necesidad de crecer en semejanza a Cristo. La predicación ha de hacerse con un espíritu de exhortación, escuche, buscando motivar a la iglesia, a las personas a buscar más del Señor Jesús y a vivir en obediencia a su palabra. Eso significa, creo yo, por lo menos parte de estas cosas, lo que Pablo quiere decir cuando dice anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Ese es el propósito del llamado del apóstol Pablo al ministerio. Vamos a los versos 26 y 27. Dice Pablo que le fue encomendado anunciar la palabra de Dios. Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pablo habla de un misterio en estos versos. La palabra griega misterion es utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a una verdad que es descubierta a través de la revelación divina. Eso es un misterio. Verdad descubierta o revelada a través del Señor. Este misterio es una verdad que había estado, dice el texto, oculta antes de la llegada del Señor Jesucristo, pero que ahora ha sido revelada a los creyentes, a ustedes y a mí, a nosotros, a través del Evangelio. El verso 27 indica un aspecto del misterio, ¿sí? Pero luego revela el misterio. El aspecto es que es glorioso, dice que es un misterio glorioso y contiene grandes riquezas, pero luego revela el misterio, el verso 27. El misterio es Cristo en vosotros. Y esto es hermoso. La presencia de Cristo en la vida del creyente era una verdad no revelada, aún en tiempos del Antiguo Testamento. Recuerden, los judíos estaban esperando un Mesías, un Salvador, que era un líder militar. Ellos esperaban un Salvador que los liberara de la opresión del Imperio Romano. Eso es lo que ellos querían. Y eso es lo que ellos esperaban. Pero esa idea de que el Salvador iba a venir a morar dentro de nosotros, dentro de ellos, era completamente ajena a su pensamiento. Eso no existía, esa idea no existía en ese tiempo. Que Jesucristo mora en el creyente es una verdad maravillosa. El apóstol Juan escribe estas palabras dichas por el Señor Jesús. Escuche, el que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre lo amará. Y ahora oiga lo que dice, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Amén. Romanos 8:9. Mire lo que dice Pablo. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Escuche, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ahora mire lo que dice. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y Gálatas 2:20. Pablo dice estas palabras maravillosas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más. ¿Quién vive en mí? Cristo. Cristo vive en mí. Cristo vive su vida. Cristo vive su vida. Por eso le he dicho, su vida no es suya. Mi vida no es mía. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Sí. El misterio no revelado en tiempos antiguos del cual habla Pablo en nuestro pasaje de hoy es la verdad gloriosa de que el Señor Jesucristo habita en nosotros. Ese es el misterio. Si para los judíos la esperanza del Mesías representaba la liberación de su opresión por parte de Roma, para nosotros el Señor Jesucristo es nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Él nos ha libertado del pecado. Y ese libertador habita en nosotros, hermanos. ¿No le parece maravilloso? El verso termina diciendo que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Sabemos que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, el cual garantiza nuestra herencia futura. El Espíritu de Dios, según Efesios 1:14, es nuestro anticipo de la gloria venidera. Esas son las riquezas del creyente, las riquezas que tenemos nosotros. Entramos al verso 28. Nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Anunciar a Cristo es proclamar su mensaje, no diluyéndolo, no adulterándolo. Y esta proclamación tiene dos elementos importantes según este texto. Uno, la amonestación. Dos, la enseñanza. La amonestación lleva implícita una advertencia con respecto al pecado y al castigo al cual conlleva. La proclamación de la palabra de Dios no puede ser selectiva. Debe incluir la amonestación. La advertencia que la Biblia constantemente presenta con respecto a la desobediencia, con respecto al pecado, es constante. Las palabras de Cristo constantemente presentan estas verdades. No hablar de estas cosas es hacer tan solo una presentación parcial del mensaje de la palabra de Dios. Por eso la tendencia moderna de enfatizar solamente el Dios de gracia es un error. Porque roba a las personas la posibilidad de comprender la realidad de su pecado y las consecuencias del mismo. Anunciar a Cristo, hermanos, no siempre produce cosquillitas en el estómago. El verdadero mensaje también produce convicción de pecado. La amonestación es también parte de la responsabilidad de la iglesia, y eso lo hemos hablado otras veces. Nosotros nos ayudamos a caminar unos a otros con el Señor Jesús, nos necesitamos mutuamente. Nosotros debemos advertirnos mutuamente de las consecuencias del pecado. Debemos ayudarnos a confrontar el pecado que pueda surgir entre nosotros. Yo quiero que usted entienda esto. Usted y yo somos seres humanos. Usted y yo no somos esclavos del pecado, pero todavía podemos pecar. Tenemos esa capacidad y parte de la función de la iglesia es ayudarnos para que cuando nosotros sepamos que hay alguien que está en pecado, si el pecado surge en el seno de la iglesia, yo quiero decirle una cosa, eso es un cáncer. El pecado en medio de la iglesia, si no se lidia con él, es un cáncer. Y esa es una de las razones por las cuales es tan importante que estemos aquí en la iglesia,
porque necesitamos los unos de los otros. Necesitamos orar, necesitamos poder confesar nuestras faltas, hermanos. Recuerden, a partir de la semana pasada, al final del servicio, siempre, aquí vamos a estar al frente. Mariceli nos va a ayudar también, Pastor Diego, mi esposa, y en la medida que la iglesia vaya creciendo tendremos más personas para que cuando este servicio se termine, las personas puedan venir al frente y puedan pedir oración. No pretendemos ser perfectos, pero necesitamos el uno del otro. Ahora bien, hay otro elemento inherente a la proclamación del mensaje según el verso, y es la enseñanza. Y en el contexto de este pasaje tiene que ver con impartir aspectos positivos de la palabra de Dios. Con eso no estoy diciendo que la palabra de Dios sea negativa, que el mensaje sea negativo. Simplemente el amonestar tiene una relación con la advertencia. La enseñanza tiene una relación con otros aspectos que nosotros consideramos positivos, como por ejemplo el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, la esperanza de la vida eterna. Todas estas verdades gloriosas son parte de la enseñanza. Necesitamos un balance entre ambos elementos, un balance para lograr una correcta proclamación de la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, hermanos, yo estoy convencido que veremos el resultado que solo Dios puede producir en los corazones. Cuando hacemos esto, la palabra de Dios obra en los corazones de la gente y entonces, y solo entonces, podremos ver personas realmente transformadas por el poder de Dios a través de su palabra. Eso es lo que anhelamos ver aquí, en ustedes, en mí y en las personas que vengan en un futuro. Final del verso 28 presenta el propósito de anunciar a Cristo. El mensaje es proclamado amonestando y enseñando. Escuche, ¿para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esto tiene que ver con madurez espiritual. Hemos dicho que la perfección la hallaremos el día que nos vayamos de este mundo. Ese día seremos perfectos. Ahora, en el contexto del pasaje quizás una mejor palabra es completo. De hecho, algunas traducciones utilizan completo o maduro en lugar de perfecto. ¿Sí? O sea, si cambiamos la palabra sería a fin de presentar maduro en Cristo Jesús a todo hombre, o a fin de presentar completo en Cristo Jesús a todo hombre. La idea es que la proclamación del mensaje de Cristo produce, escuche, una madurez progresiva en el creyente, una madurez que tiene un efecto en su conducta. La madurez espiritual tiene un efecto en la forma como nosotros vivimos. Y esto lo dije creo la semana pasada. Si hoy somos los mismos creyentes de hace 5 o 10 años, podemos argumentar que no hemos experimentado una madurez espiritual. La proclamación de la palabra de Dios nos conforma según la imagen de Cristo. Y esta es una de las razones por las cuales la predicación del verdadero mensaje es absolutamente necesaria para la iglesia. La madurez espiritual de la iglesia está estrechamente relacionada, escuche esto, a la profundidad y a la pureza del mensaje predicado. La madurez suya y mía está relacionada directamente, estrechamente con lo que usted escucha aquí el domingo, pero también con otras cosas. No estoy diciendo que sea solo el domingo, pero lo que usted está escuchando le ayuda o a crecer o a quedarse donde está. Y mi deseo es que usted y yo crezcamos, porque yo crezco cada semana preparando esto. Si al creyente se le da leche toda la vida, ¿qué pasa, hermanos? Se queda chiquitico, se queda bebé, no madura. El autor de Hebreos lo dice de la siguiente manera en el capítulo 5 y el verso 12. Escuche, aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así, o escuche, que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Tremendo, ¿no? Pasa mucho en nuestro día, hermanos. Pasa mucho en nuestro día. Poca profundidad. Poca profundidad. Y como consecuencia, cristianos
completamente inmaduros en su fe. Volviendo al verso 28, vemos una reiteración importante. Dice, nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 3 veces en un verso. Todo hombre, todo hombre, todo hombre. Recuerde, los falsos maestros en Colosas argumentaban que el conocimiento de las verdades espirituales estaba al alcance de unos cuantos, de unos pocos, de una minoría, de aquellos que tenían acceso a una revelación especial. Lo mismo ocurre en nuestro día, hermanos. Hay personas que dicen recibir revelaciones directas y exclusivas de parte de Dios. Pablo refuta esa idea. Pablo dice, la verdad de Cristo está disponible para toda persona. La revelación escrita que encontramos en la palabra de Dios no es un secreto destinado para unos pocos, con capacidades superiores a las de los demás. Cualquier persona puede abrir una Biblia y puede tener acceso a la revelación que Dios hace a través de su palabra. Ahora bien, no me malinterprete. Yo sé, la palabra dice que el hombre sin el Espíritu no entiende las cosas del Espíritu. Yo lo entiendo. Pero podemos por lo menos argumentar que cualquier ser humano que sepa leer puede abrir una Biblia y tener acceso a la revelación del Señor. ¿Sí? En ese sentido. Llegamos al último verso. Verso 29. Dice, para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para esto, esas 2 palabras hace referencia a presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, Pablo dice que Él lucha, trabaja. Esas 2 palabras, trabajando o trabajo y luchando, son claves aquí en este verso. Escuche, trabajo es la traducción de la palabra griega kopio, que significa trabajo incesante, trabajo arduo hasta el punto de quedar exhausto. Y vuelvo a hacer la aclaración, por eso es que casi que semanalmente estamos citando algunas palabras originales, porque si uno dice trabajo, se queda ahí. Hay que hacer la aclaración de que en el texto original tiene una connotación no solamente de trabajo, pero de un trabajo hasta el punto de quedar exhaustos. Es distinto. Es distinto. Y luchando, mire esto tan interesante, luchando es la traducción de la palabra griega, escuche, agonizomai. ¿A qué le suena a usted? ¿A qué le suena? Agonizar. Agonizar. En el contexto del verso tiene que ver con el esfuerzo intenso, el esfuerzo comparado con el que hace un atleta en una dura competencia. Tiene esa connotación del atleta participando en una competencia difícil. Pablo está diciendo que el trabajo ministerial, escuche, es arduo, es intenso. Como dijimos al comienzo, el ministerio no es la respuesta para quien busca un camino fácil, libre de conflictos. El que piensa así, vaya y búsquese otra cosa. El ministerio requiere fortaleza, el ministerio requiere disciplina, el ministerio requiere sacrificio, entrega total. Pablo daba todo de sí mismo, hasta el cansancio. Él sabía que presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre requería el darlo todo sin reservas, sin mirar atrás. Escuche lo que dice Filipenses 3, 13, 14. El apóstol Pablo en Filipenses 3, 13, 14. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Uno oye eso y perdónenme, pero no se siente como algo tan fácil que le tocó a Pablo. No. La disciplina del apóstol y su compromiso de lucha hasta el cansancio también lo vemos en 1 Corintios 9, versos 24 al 27. Escuche, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Este hombre tenía las cosas claras. Si bien el ministerio es un trabajo arduo, Pablo termina diciendo esto. Dice, todos mis esfuerzos son realizados según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bendito Dios, que este llamado, que es un llamado duro, difícil, no lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero es según la fuerza de Cristo, la cual actúa poderosamente en Pablo y en nosotros también. El poder de Cristo energizaba a Pablo para realizar su ardua labor. El poder del Señor actúa en nosotros para que podamos cumplir con su llamado en nuestras vidas. No se le olvide, usted tiene un llamado. Usted puede pensar que el ministerio es solamente para el pastor, para el líder de la iglesia. No, señor. Todos tenemos un llamado. Y ese llamado que todos tenemos está estrechamente relacionado a la gran comisión, que es ir y hacer discípulos de Cristo. Es cierto, no todas las personas son pastores. Es cierto. Pero todos estamos llamados a ser discípulos. Todos. Ahora bien, aparte del poder de Dios, no tenemos ninguna posibilidad de que esa proclamación del evangelio tenga ningún efecto. Pararse aquí, o usted en su contexto, en su trabajo, donde sea que usted vaya a compartir de Cristo, si el Señor no está con usted, palabras huecas, mis hermanos. Palabras huecas. ¿Cómo aplicamos esto? Quizás para alguno de ustedes, esto puede significar empezar a servir en la iglesia. Y esto es algo que yo quiero empezar a sembrar en el corazón de ustedes. No lo he dicho y no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Mis hermanos, aquí hay varias personas que sirven, pero voy a mencionar a una. Jaime Espinosa, escuche lo que le voy a decir. Jaime Espinosa es una persona que hace toda la parte audiovisual allá. Ahora que tenemos la cámara, hoy tenemos a Isaac y ya Isaac se apersonó de esto y él nos va a ayudar también. Pero hasta el día de hoy, Jaime, montado allá con las canciones. Se terminan las canciones, se baja corriendo a la cámara para hacer el zoom, para hacerle el acercamiento a Jorge. Luego va para atrás porque hay que seguir con el mensaje. Y luego se vuelve a bajar para volver a sacar el acercamiento para que la banda. No quiero ser duro, pero no es justo, hermanos. No es justo. Y eso es solo un ejemplo. No lo tome a mal, no, se lo estoy diciendo con amor, pero se lo tengo que decir. No es justo. Hermanos, ustedes quieren que esta iglesia sea una iglesia vibrante, una iglesia que tenga un efecto en la vida de las personas. Tenemos que empezar a servir al Señor Jesucristo en el contexto de la iglesia. Todos ustedes tienen algo que ofrecer, se los aseguro, todos. Aquí tenemos personas que sirven desde hace años, gente que de verdad lo entrega todo con mucho amor. Ustedes saben quiénes son. Pero aquí somos más, hermanos, hay más personas. Y saben una cosa, yo estoy seguro que Freddy y Livia, yo estoy seguro que Arturo, Margarita, que no se me olvide nadie, yo estoy seguro que Jaime y las personas que aquí sirven porque entienden que sirven es al Señor Jesús. Sí. Con amor, lo invito a que considere estas cosas. El ministerio no es fácil, pero el ministerio es una bendición y usted es un ministro de Cristo en el sentido de que es una persona que representa al Señor Jesús. Y usted está aquí en la iglesia, es mucho lo que usted tiene para dar, hermano. Es mucho lo que usted tiene para dar. Vamos
a orar al respecto, hermanos. Vamos a orar al respecto. Usted ore al respecto. Yo estoy aquí para servirle. Yo estoy aquí para servirle a usted. Y yo quiero ayudarlo a servir. Si usted me dice a mí, Jorge, me gustaría intentar servir en este ministerio, yo le ayudo. O me gustaría de pronto ayudar en los niños. Hermanos, perdónenme, pero aquí hay veces. Vamos a hablar. Estamos hablando, ¿cierto? Vamos a hablar. Natalia tuvo que irse a servir, no tuvo que irse a servir, decidió irse a servir, pero no podía venir al servicio, porque la iglesia, una iglesia del tamaño de esta iglesia, cuando unimos las dos congregaciones, no tenía personas suficientes para servir a los jóvenes y a los niños. Perdóneme, pero yo no entiendo eso. Entonces, se los digo no para hacerlos sentir mal, se los digo para que ustedes entiendan que la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Somos el cuerpo. Dice la Biblia, la mano no le puede decir al pie no te necesito. Hermanos, nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes. Ustedes necesitan la iglesia los necesita a ustedes. Salgan de ese lugar, de pronto a veces nos ponemos un poco cómodos, salgamos de ahí. No le estoy diciendo sirva todos los fines de semana, tampoco. Una de las cosas que yo quiero ver, y ya se lo dije a Jaime, hermanos, desde que yo conozco a Jaime, yo no he visto a Jaime sentado en un servicio, por lo menos yo sé que alguna vez al comienzo lo hacía. Jaime no se puede sentar en un servicio, hermanos, no es justo, no es justo. Entonces yo confío que a partir del día de hoy, el Señor ponga en su corazón ese deseo y decir, ok, yo estoy aquí, ¿en qué puedo servir? Excelente, ¿en qué puedo servir? Y con la ayuda del Señor, poco a poco, cada persona va a ir obteniendo su lugar, el lugar que el Señor tiene para usted. Y le voy a decir una cosa, cuando el Señor lo ponga a usted en ese lugar, va a ser la bendición de su vida. Ver cómo el Señor lo utiliza en el contexto de su iglesia. Cuando nosotros, que estamos todavía aquí unos pocos, lleguemos allí, escuche. Esto no lo va a parar nadie. Pero tiene que empezar por nosotros, que somos el grupo base, digámoslo así, los que llevamos tiempo aquí. ¿Ustedes quieren ver personas entrar por esas puertas y ser salvas? Primero tenemos que estar dispuestos a servir. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Nada de esto estaba pensado, pero bueno. Voy a terminar, mis hermanos, orando. Vamos a orar y les hago un anuncio al final. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por tu palabra. Tu palabra es luz a nuestro camino. Damos gracias por nuestros hermanos que estamos aquí, las personas que nos ven. Señor, yo sé que hay veces escuchamos y a veces suena duro, yo lo sé. Pero Señor, estamos aquí para servirte. Permite que cada persona de los que estamos aquí podamos anhelar encontrar ese lugar en el cual tú quieres que sirvamos, para que tu iglesia continúe avanzando esta labor que es la predicación de tu palabra y poder ver nuevas vidas, nuevas personas, venir a la fe en el Señor Jesucristo a través de este ministerio, Señor. Úsanos, usa nuestra iglesia, usa tu iglesia, usa esta congregación. Oramos por también la congregación en inglés, Señor, porque le des gracia a todas las personas que sirven allí y allá también motives corazones y llames a las personas a salir de su lugar de comodidad y a servir, Señor, a entender que estamos aquí para esto y que es el privilegio de nuestras vidas, no un derecho, pero una muestra de tu misericordia que nos permites servir, Señor. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo, primera de Timoteo 1:12, doy gracias al Señor Jesucristo porque me puso en el ministerio, teniéndome por fiel. Gracias, Señor, porque cuando nosotros te servimos, lo hacemos porque nos permites servir. Pero no solamente lo hacemos porque ese servicio, aun cuando nos parezca increíble, es una muestra de que tú nos consideras fieles. Señor, tú dijiste, al que es fiel en lo poco, lo pondré sobre lo mucho. Y Señor, esto no es lo poco.
Las almas de la gente es lo mucho. Ya estamos en lo mucho. Permite que la iglesia hispana Wayside sirva con un corazón honesto, con energía y con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén.